Hola, muy buenos días. Mi nombre es Oscar Marino Calderón Peña. Soy estudiante del curso de modelación ambiental del grupo número 20. Para la actividad 5 de la evaluación final, seleccioné un artículo basado en los niveles de exposición del dióxido de nitrógeno en la atmósfera de la ciudad de Valencia, en España. Este trabajo ha presentado el tutor Tico Alejandro Pérez. Actualmente pertenezco a la SECAT de Neiva y ese es el artículo. Entonces, por medio del artículo se mide lo que es los niveles de exposición al dióxido de nitrógeno en la ciudad de Valencia. Se evalúa la correlación entre la exposición, los niveles de exposición, la influencia que tienen en el nivel social, en la edad y en el tipo de individuos en los cuales se exponen. Para el estudio se tuvo en cuenta la recolección de datos por medio de censos poblacionales, de vivienda. Se hizo un cruce entre lo que era la contaminación del suelo para así mirar una regresión del uso del suelo de su abreviatura LUR, que se hicieron por medio de captadores de dióxido de nitrógeno en diferentes lugares estratégicos en la ciudad. Y por último, se tiene como resultado qué niveles de privación se ven a cabo de esta exposición. Entonces, qué nivel de exposición por medio de la edad, la clase social y el lugar en donde se ubica la población. En resumen, el artículo trata, pues como les decía, las fuentes contaminantes del dióxido de nitrógeno por medio de las fuentes móviles en la ciudad de Valencia. Para esto se hicieron recolección de datos de diferentes empresas, tanto estatales como privadas, y se hicieron lo que es un análisis de las diferentes variables, se cruzaron para así determinar la capacidad de carga del suelo y la contaminación que se emite en la atmósfera. Entonces, para esto se tuvieron unos resultados que se midieron por medio de estadísticas, exposiciones tanto públicas y como en instituciones privadas. ¿De qué se trata? Lo que se quiso con este estudio fue llegar y pues medir la cantidad del dióxido, cómo afectaba la exposición del dióxido de nitrógeno a las diferentes poblaciones, y asimismo diferenciando su edad, su ubicación geográfica y el nivel económico. Entonces, lo que pasó, entonces que por medio de esto se quería saber qué nivel de exposición afectaba a la población y por medio de qué privatizaciones llegaba y se exponía más a las personas y de qué forma se contaminaba más a ciertos grupos que a otros. ¿Cuándo tuvo lugar? Este estudio tuvo lugar en el año 2012 en la ciudad de Valencia, que se hizo por medio de iniciativa del Ministerio de Ambiente y organizaciones privadas que querían saber el nivel de exposición, ya que era muy generalizado por medio de los centros de monitoreo de la ciudad y nos dan una cifra per cápita de cada persona. La exposición da una cifra per cápita por medio de estadísticas, más no una exposición global de cada una de las zonas que se exponían a este. ¿Por qué sucedió? Entonces dice que se sucede por medio de las fuentes de emisiones, de las fuentes móviles, tanto como carros, vehículos, como también fuentes fijas como empresas carboneras que están presentes en la ciudad de Valencia. Tuvo lugar pues en la ciudad de Valencia, España, en los años de 2012 a 2014 que se realizó el estudio. La descripción del problema. Entonces, la exposición crónica de los efectos del dióxido de nitrógeno, las afectaciones en la salud de los valencianos, la tasa sobre la mortalidad, la morbilidad, las afectaciones cardiovasculares que sufría esa población. Y entonces, aparte de llegar y se sabía que había un problema de salubridad grande, entonces quería llegar y saber qué zonas estaban más afectadas y cuáles eran las características de esa población de esa zona y si eso tenía alguna influencia en la cantidad de exposición al dióxido de nitrógeno. Entonces dice que una forma que se planteó fue hacer el sistema de estudio por medio de zonas, ya que era una forma muy errónea la capacidad per cápita, ya que se hacía mediante estadísticas y se dividía la afectación de una población sobre la afectación de la afectación de la población como tal frente a la cantidad de personas que vivían. Entonces era algo muy mínimo y no se llegaba a algo totalmente específico de la cantidad de personas que estaban sufriendo más. Entonces el sistema de modelación se hizo por medio de focos contaminantes, modelos de dispersión, modelos de interpolación Kriging, representación de uso, la regresión del uso del suelo,
o sistema LUR, y por medio de todo eso se hizo lo que son el estado, entonces se midió el estado de salud de la población, la edad, los niveles socioeconómicos y la forma adecuada de actuar frente a este problema. La determinación del área de estudio, entonces dice que se abarcaron cerca de 99 kilómetros cuadrados, que se delimitaron 11 zonas, cada una de a 9 kilómetros, donde se dividió cada una en subpentágonos de 1 kilómetro cuadrado. Entonces la unidad de registro central, o la subdivisión del área de los 9 kilómetros, se instalaron en cada una 10 centrales externas de registro en cada una de las zonas, y por medio de ellas, por medio de 3 periodos de 21 días a lo largo de los años 2002, 2004 hasta 2013. Entonces las instalaciones de medidores entonces ellos llegaban y tomaban datos dobles para llegar y corroborar la información y tener una validación mucho más acertada acerca de este. El cálculo de coeficiente intraclase, ese fue uno de los indicadores claves para llegar y mirar cuáles son las poblaciones más afectadas, cada uno de los factores de estos centrales. Aquí podemos ver cada una de las zonas de estudio, los captadores pasivos que se hicieron. Entonces, donde dice que los negritos son menores a 40 dispositivos que se instalaron, y de 50 a 60, y la parte que está acá es la área que se tuvo fuera del estudio, ya que está a las periferias de la ciudad y los niveles de exposición eran realmente bajos. Entonces ahí, como vemos, entonces los datos geográficos entonces se dividieron en 4 subzonas. Dentro de eso, el urbano continuo, el industrial, que es donde la mayor parte de las industrias carboneras, el urbano discontinuo, como los que son las vías, autopistas, los jardines, parques y zonas verdes, que son zonas que están alrededor, pero que también se ven afectadas por este fenómeno. Ahí estamos, ahí podemos ver cada una de los buffers de impacto de cada una de estas zonas, y esa es el área que está por fuera de la cobertura de ellos. La densidad del tráfico, entonces, como decíamos que el principal problema son las fuentes de emisiones móviles, entonces aquí vemos los que son las de líneas gruesas, son donde transitan cerca de 50.000 vehículos en un día. Las que están más, las negritas leves, son donde se transitan de 20.001 a 50.000 vehículos. Las las blancas son las que se transitan menores o inferiores a 10.000 vehículos por día. Entonces, el análisis crítico que hacemos acerca de esa problemática es que en la ciudad de Valencia gran parte de las energías se hace por medio de combustión de las fuentes fósiles. Entonces, gran parte de los vehículos no funcionan con energías alternativas como eléctricas, sino que es por medio de quema de hidrocarburos. Entonces los niveles de dióxido de nitrógeno se ven disparadas. Entonces las ciudades las ciudades como Valencia, que tienen un alto nivel de población, la parte céntrica es la que se expone más y produce más dióxido de nitrógeno. Y entonces estas se ven dispersadas por medio de la acción del viento a zonas verdes como jardines, granjas, y por eso es que se siente presencia de este contaminante en estas zonas. Entonces podemos influir que por medio de las afectaciones públicas y las diferentes privatizaciones de los distintos sectores socioeconómicos es responsable gran parte de los automotores dedicados a la industria del sector privado, ya que pues obviamente en el sector privado sigan un vehículo solamente andan 2, 3 personas, y en el servicio público pueden llegar y por cada ruta cerca de 30 a 40 personas. Entonces el nivel de afectación es mucho inferior que a las afectaciones. Entonces las zonas céntricas se ven más afectadas, pero en su parte son las que más contaminan, y las zonas más alejadas son las que se ven afectadas por medio de la dispersión del aire, y también tienen unas afectaciones tanto en salud. Entonces las zonas apartadas son las que son más socioeconómicamente vulnerables, pero menos contaminantes. Podemos decir que la relación entre estas dos es una relación inversa, ya que si entre más poder adquisitivo se tiene, más hacia la parte céntrica tiende a vivir la gente, y entre más alejada se tenga, menos nivel de contaminación presenta. Ahí podemos ver el buffer de impacto que se ve con la predicción Cricket. Aquí vemos que la parte céntrica es la más contaminante y se va dispersando hacia los lados, hacia las periferias.
y aquí donde ve las zonas de no estudios porque los niveles de nitrógeno son realmente bajos. En cuanto a las conclusiones, entonces el sistema de monitoreo y modelación convencionales realmente son obsoletas. La mejor forma de uno llegar y mirar es hacerla por zonas, un estudio zonal, donde se llegue y se mira qué realmente son las cantidades del contaminante que se ven, y de esa forma es mucho más efectiva que una estadística de forma general que abarca toda una población donde unos niveles de impacto son menores que en otro, pero generalizan. Esa es la bibliografía del artículo que se seleccionó. Muchas gracias, mi nombre es Oscar Marino Calderón, pertenezco al grupo número 20 y soy de la CICAD de Neiva. Feliz